Voy a hablar sobre el axioma de Martin. Es un axioma, es usual en la teoría de conjuntos. Tal vez, creo que en el pregrado de la PUP hay un curso que llama Lógica y Teoría de Conjuntos. Entonces, este encaja bien con esas herramientas. Bien. Voy a comenzar con algunas definiciones, luego presentaré el axioma y algunas aplicaciones de este axioma. Bien, una definición básica es que un conjunto parcialmente ordenado satisface esas tres condiciones: reflexiva, transitiva y antisimétrica, ¿no? Eso es normal. Y voy a decir que un subconjunto F de un conjunto parcialmente ordenado va a ser un filtro si es el conjunto, ese subconjunto es no vacío, y para todo par de elementos en ese subconjunto existe algún elemento que está por abajo, vamos a decirlo, de cada uno de ellos. Usualmente la noción de filtro es que solo tiene tiene cosas grandes. Entonces, si tiene dos elementos y uno de ellos está en el filtro, o sea, una cosa es grande, cualquier cosa mayor que ella también va a ser grande. Entonces, el elemento que lo supera va a ser en el filtro. Bien. Si yo voy a fijar un conjunto parcialmente ordenado, voy a decir que su conjunto D es denso, si siempre voy a encontrar un elemento de D por abajo de cualquier elemento del conjunto P. Y si yo considero una familia de subconjuntos densos, voy a decir que un filtro va a ser D genérico si él intersecta todo elemento de la familia D. Voy a decir que dos elementos en el conjunto parcialmente ordenado P son comparables si usted tiene que X es menor o igual que Y o Y menor o igual que X. Una cadena de elementos en P es cualquier subconjunto de P donde todos los elementos son comparables. Voy a decir que dos elementos son compatibles si existe un elemento Z en el subconjunto que está abajo de ellos. Y voy a decir que son incompatibles si no son compatibles. Una anticadena es un subconjunto de mi conjunto P fijo, tal que todo par de elementos distintos son incompatibles. Y voy a decir que esa anticadena es maximal si no es un conjunto propio de alguna otra anticadena. Y voy a decir que mi conjunto parcialmente ordenado es CCC o satisface la countable Shade condition si toda anticadena en P es numerable. Una observación es que si usted tiene que P es un conjunto numerable, o sea, mi conjunto parcialmente ordenado es numerable, entonces él de hecho ya satisface la condición CCC, pues cualquier subconjunto de él va a ser numerable. Esta observación va a ser importante más adelante. Bueno, un lema es que de Graciosa-Zilkowski es que siempre usted garantiza que va a tener un elemento D genérico, pero para familias numerables. En otras palabras, es que si usted tiene un conjunto parcialmente ordenado y si D es una familia numerable de subconjuntos densos, siempre es posible encontrar un elemento, un filtro D genérico en P. O sea, un subconjunto que intersecta todo elemento de la familia D numerable. Bueno, como mi conjunto es numerable, usted hace una enumeración de esos subconjuntos densos, ¿no? Luego, recursivamente, usted define una sucesión y, por ejemplo, el primer elemento va a ser cualquier elemento de 0, y si ya tengo construido una cantidad finita, el siguiente es solo considerar un elemento de Dn que está por abajo del último elemento construido. Eso es posible porque cada elemento cada Dn es denso, entonces no hay problema. Entonces, usted considera todos los elementos que están encima de esos Pn, ¿no? Y bueno, sigue que es un filtro de genérico.
Y con eso he probado el teorema, ¿no? Ahora voy a hablar del axioma de Martin. Sea kappa un cardinal. Un cardinal es un ordinal inicial. Entonces voy a denotar por M a kappa la siguiente afirmación. Que si P es una familia, un conjunto parcialmente ordenado CCC, y de una familia de subconjuntos densos con cardinalidad menor que kappa, entonces existe un filtro D genérico en P. O sea, un elemento, un subconjunto F que intersecta todo elemento de la familia D. El axioma de Martin nada más es que vale M kappa para todo kappa menor que estricto, menor estricto que la cardinalidad del continuo, que es 2 al F0, que es la misma cardinalidad de los reales, ¿no? Ese es el axioma de Martin, que M kappa vale para todo kappa menor que 2 al F0. Algunos datos históricos, que el axioma de Martin fue formulado por Martin y Solovey y es independiente de la teoría de conjuntos. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos probar el axioma de Martin ni la negación del axioma de Martin. Aparte del axioma de Martin existen otras afirmaciones independientes. La hipótesis del continuo, por ejemplo, ¿no? También. Bien, siempre vale MA kappa para kappa igual al F0. ¿Quién es el F0? Es el cardinalidad de los naturales. El primer cardinal numerable, infinito numerable. Bueno, note que ese justamente es el lema que había demostrado anteriormente. No necesitaba suponer la condición de CCC. No era necesario. Así que el caso interesante es cuando kappa está entre el Aleph 1 y 2 Aleph 0. ¿Quién es el Aleph 1? Es el primer cardinal no numerable. Por lo tanto, vamos a reformular la axioma de Martin de la siguiente manera. Que para todo kappa entre Aleph 1 y 2 Aleph 0 vale M kappa. Bien, la hipótesis del continuo implica el axioma de Martin. Por la hipótesis de continuo sabemos que el primer cardinal no numerable es justamente el continuo. O sea que no existe un cardinal entre Aleph 1 y 2 Aleph 0, que es Aleph 1. Entonces tenemos el resultado, trivialmente. Bueno, entonces uno podría preguntarse si vale para kappa 2 Aleph 0, pero no vale, ¿no? No vale. ¿Por qué? Porque esta es la demostración. Si usted fija dos conjuntos no vacíos, va a denotar por Fn de x, y, el conjunto de funciones parciales finitas de x a y, o sea, un dominio finito en x y rango en y. Entonces, usted particularizando para omega y 2, donde omega es el conjunto de los naturales, omega es solo nombre, omega piensa que es el conjunto de los números naturales. Voy a escribir esto aquí. Y 2 compensando 0, 1, ordenado parcialmente por la extensión de funciones. O sea, voy a decir que dos funciones f es menor o igual que g cuando f extiende g. Note que el conjunto de fn de omega en 2 es numerable. Entonces, si ese conjunto parcialmente ordenado es SC, porque cualquier anticadena va a ser numerable porque es un subconjunto de un conjunto numerable. Bien, usted fija un natural y una función de omega en 2. Afirmamos que esos conjuntos de n y EF son densos en este conjunto parcialmente ordenado. ¿Por qué? Bueno, Dn es denso porque si usted pega cualquier elemento en Fn, o sea, una función, si n está en el dominio de P, P pertenece a Dn, ¿no? Y P es menor o igual que P, ¿sí? Y si no pertenece, solo le agrego, ¿no? Me extiendo por N1. Y ahí note que si usted define como Q igual P unión N1, eso quiere decir que el valor de Q en N es 1. Así que Q es en Dn y Q es menor o igual que P. Q es sin P, ¿no? Por definición. Ese menor o igual mejor entenderlo como extensión, es más fácil verlo así. Y
bueno, F es denso en Fn omega 2, porque si usted pega cualquier elemento en Fn y considera F en 2 omega, 2 omega es el conjunto de funciones de omega en 2. Y cualquier n fuera del dominio de P, como P tiene dominio finito, puedo tomar cualquier elemento fuera y sea un Y, cualquier elemento, 0 o 1, tal que Y sea menor o igual que Fm. Entonces, ese Q definido como P unido MY pertenece a F y extiende P. Así he demostrado que es denso. Ahora, suponga que vale 2 a LEP0. Entonces, como vale eso y el conjunto D tiene cardinalidad menor o igual que 2 a LEP0, entonces existe un filtro D genérico G que intersecta toda familia de D. Pero note lo siguiente. Considere Y unión G. Como G es un filtro, eso de hecho va a ser una función de omega en 2. Claramente, pues, si la primera cosa es afirmar que el dominio de G es todo los naturales. Pero como, entonces, fije cualquier natural, como D es denso, por la afirmación anterior, y G es un filtro genérico, él intersecta el DN. Entonces, encuentro un elemento Q en DN y en G. Así, por definición, N está en dominio de G, ¿no? ¿Cierto? Y bueno, ¿qué es función? ¿Por qué va a ser función? Porque si usted pega dos elementos, NA y NB en G, vamos a mostrar que G de A igual a G de B. Entonces, pega dos elementos en G, tales que tengan esos dos puntos como elementos de la función. Piense como una función conjunto de pares ordenados, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, como G es filtro, existe F3 que extiende F1 y F2. Entonces, como extiende, entonces esos dos elementos van a estar en F3. Pero como F3 es función, necesariamente tiene que A igual a B. Así G es una función de omega en 2, o sea, con dominio omega y valores 2. En general, siempre cuando usted pega una familia de funciones y G un filtro, la unión siempre es una función, por el mismo hecho que he comentado. Bueno, entonces, ahora usted pega cualquier elemento del 2 omega, como EF es denso, existe un elemento P en EF y G. Entonces, existe un M en el dominio de P contenido en G, tal que P de M es diferente de FM, ¿no? Pues así definí. Por lo tanto, ese G va a ser diferente de cualquier elemento de F, cualquier elemento de 2 omega. Y eso es una contradicción, porque yo lo primero que afirmé es que es una función de omega en 2, pero ahora he mostrado que es diferente de todos los elementos de omega en 2. Por lo tanto, no vale 2 a LEPC. Bien, ahora unas aplicaciones. Voy a demostrar una aplicación en medida, o sea, voy a agarrar una afirmación y voy a demostrar que es independiente. O sea, que no puedo mostrar ni la negación de ella, ni ella misma. Entonces, ¿cómo es esto? Usted va a hacer una enumeración de todos los intervalos abiertos con extremos racionales en los números reales. Ese conjunto es numerable, entonces tiene sentido esa enumeración. Bueno, la unión, como es una base, de hecho, ¿no? De hecho, es una base para la topología de R. Usted tiene que R es la unión de todos esos elementos. Y la cardinalidad de L es Alep0. Cardinal de los naturales, como dije. Fijado en epsilon, usted escoja su sucesión, su serie favorita que converja a epsilon. Y va a considerar P epsilon igual a F, las funciones parciales finitas de omega en omega, con diámetro del intervalo y Fn. O sea, Fn es un natural, ¿no? Entonces, y como ya enumeré todos los I, entonces voy a pedir que los diámetros sean menor que xz. Y voy a extender entre funciones lo más natural es por extensión. Voy a definir f menor o igual que g cuando f extiende g. Bien, como este conjunto es numerable, L es SC, ¿no? Porque cualquier conjunto va a ser numerable, entonces cualquier anticadena
Bueno, lo es. Entonces, lo que yo afirmo es que para cualquier número real, este conjunto es denso. Es el conjunto de todos los f en ese conjunto parcialmente ordenado, tal que R está en la unión de los intervalos con los elementos en Fn. Los intervalos indexados por Fn. ¿Cómo es la demostración? Bien, tiene los siguientes casos. Si R está en la unión, perfecto, ya considero H, entonces mi H está en DR y H menor o igual que H, ¿no? Luego, H extiende H, ¿no? Y si no está, siempre es posible encontrar un natural fuera del dominio de H, porque el dominio de H es finito, ¿no? Luego, usted escoja cualquier R, N0. Bueno, voy a pedir que R pertenezca a I0, a IN0, y diámetro menor que X, que N0. Usted siempre puede hacer eso, porque los racionales son densos, ¿no? Entonces, siempre es posible encontrar un conjunto con diámetro, un intervalo con diámetro menor que 0. Luego usted considera H' como H unión N0 con N0. Sigue que H' está en DR y H' extiende H por la construcción que ha hecho. Por lo tanto, es denso. Bien, ahora un conjunto tiene medida nula en R si el ínfimo de este conjunto es 0. ¿Quién es ese conjunto? Es, bueno, la serie de los diámetros de Jn, donde Jn es un intervalo abierto, tal que X está contenido en la unión de los Jn. Entonces, suponga que vale m capa, y si X es un conjunto de R con cardinalidad de capa, entonces X tiene medida nula. ¿Cómo demostrar eso? Bueno, sea epsilon mayor que 0 y considero mi conjunto parcialmente ordenado, CCC, que ya lo definí anteriormente, y considere la familia de densos con DR con R en X. Solo me restringo a los elementos de X. Es una familia de densos, ¿no? Y la cardinalidad de D es menor o igual que la cardinalidad de X, y la cardinalidad de X es kappa. Como vale m capa, entonces existe un filtro G de genérico sobre P epsilon. O sea, él intersecta todos los elementos de esa familia de densos. Bueno, como había comentado, G es filtro, entonces la unión es filtro, como hace rato lo mostré, con dominio de G contenido en omega, los naturales. Así, y además, para todo elemento de G, el G minúscula extiende los elementos de F. Así que no hay problema. Bien, vamos a demostrar que X está contenido en la unión de IGN, con N en el dominio de G. ¿Cómo es eso? Sea cualquier elemento de X, como G es un filtro de genérico, existe una función que está en G y en D de R. Luego existe un natural en el dominio de F, tal, por definición, ¿no? Tal que R pertenece a IFN, y como G extiende F, usted tiene que N está en el dominio de G, ¿no? Entonces, y, bueno, vale lo mismo, ¿no? R está en IGN. Entonces, R pertenece a la unión de IGN con N en el dominio de G. Note que para cada elemento N del dominio de G existe F con Fn igual a Gn, ¿no? Porque G extiende todo elemento de F. Entonces, como F pertenece a epsilon, cada F tiene que diámetro de Gn igual a diámetro de IFN. Pero por definición ese diámetro era menor que Xn. Luego usted tiene esa sumatoria, ¿no? De diámetro de IGN menor o igual que la serie de n dominio de G con XN, pero eso es menor o igual que toda la suma que es epsilon. Por lo tanto, demostró que para todo epsilon existe una familia numerable de intervalos abiertos que contiene G, con sumatoria de esos elementos menor que epsilon. Entonces, mi conjunto tiene medida nula, ¿no? O cero. Finalmente, la afirmación todo su conjunto de R con cardinalidad igual a F1 tiene medida nula, es independiente. ¿Cómo pruebo esto? Bueno, si usted asume la hipótesis de continuo, que es algo consistente, o sea que no hay contradicciones
antes de suponer eso y, bueno, quiere decir que es consistente que no puedo mostrar la negación de ella, o que si existe una contradicción antes, o sea, solo va a existir una contradicción aquí si ya existe una contradicción antes de suponer la hipótesis continua. O sea, eh, si yo asumo la hipótesis continua, eso muestra la negación de la afirmación phi, porque R no tiene medida nula y, bueno, tiene cardinalidad 2 Aleph 0, pero como estoy asumiendo, es Aleph 1. Entonces, y si yo asumo la hipótesis, el axioma de Martin, en particular como vale para todo capa menor que 2 Aleph 0, vale Aleph 1, MA de Aleph 1, y así que la afirmación anterior muestra phi, ¿no? Lo que he probado anteriormente. Vamos a mostrar que phi es independiente, o sea, como la hipótesis del continuo y el axioma de Martin son afirmaciones independientes, son consistentes. Entonces, como había dicho, esto solo nos vamos a encontrar con una contradicción si ya existía una contradicción antes de suponer la hipótesis del continuo o el axioma de Martin. Bueno, CFC no muestra phi. Pues, ¿qué pasa si muestra phi? Si muestra phi, entonces si yo asumo algo consistente, también va a seguir mostrando phi. Como anteriormente demostré que CFC más CH muestra negación de phi, tengo una contradicción. Pero eso no es posible porque la hipótesis continua es independiente, ¿no? Y CFC no muestra la negación de phi porque suponga que muestra la negación de phi. Entonces, asumiendo la axioma de Martin también muestra la negación de phi. Pero como por lo anterior muestra que CFC más MA muestra phi, entonces diríamos que CFC más MA es una teoría inconsistente, es una contradicción. Por tanto, phi es una afirmación independiente de CFC. Bien, una aplicación más es en topología. Bueno, voy a decir que un espacio topológico, un subconjunto de un espacio topológico es nowhere dense. En realidad les llaman nunca densos, ¿no? Si el interior de la cerradura del conjunto S es vacío. Y voy a decir que mi subconjunto es Meager si es unión numerable de nunca densos. Voy a denotar por M a la familia de los subconjuntos Meager de X. Recordemos que la cardinalidad de R es 2 Aleph 0 y es el continuo, ¿no? Si vale la axioma de Martin, usted tiene un control sobre los subconjuntos Meager de Rn. De hecho, usted puede mostrar que si vale el axioma de Martin, entonces la unión de una familia es Meager para todo F subconjunto. Eso quiere decir de los subconjuntos de la familia M de Rn con cardinalidad menor que el continuo. O sea, quiere decir que si usted tiene un menor que continuo elementos Meager, la unión de menor que elementos Meager continúa siendo Meager. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, esto es verdadero si usted pega los conjuntos unitarios, cualquier conjunto unitario es un conjunto de interior nunca denso, ¿no? No denso porque en R cualquier punto tiene interior vacío, porque, bueno, todo conjunto con interior no vacío es no numerable en Rn y en R. Entonces, en particular en R, como había comentado, suponga que vale el axioma de Martin, entonces, si hay un subconjunto de R con cardinalidad menor que el continuo, se tiene que A es Meager. Es un corolario, ¿no? Porque usted puede pegar, como había comentado, los elementos A, esa familia, ¿no? Voy a anotar por F, con A en A. Y este está contenido en, bueno,
pertenece a este conjunto que había denotado. Disculpe, aquí. Voy a escribirlo mejor. Luego bueno, A, entonces A es la unión de F. Entonces A es Miguel. Bien, esta es la bibliografía, el libro de Heck para teoría de cosas, de teoría de conjuntos. Y de hecho esto creo que era un ejercicio en este libro. Entonces, y el libro de Cieslewski para más teoría de conjuntos y aplicaciones del axioma de Martin. Y bueno, aquí hay un reencuentro de el artículo de Schoenfeld muestra aplicaciones del axioma de Martin en teoría de la medida y en topología.